Conociendo que tú eres el único que puedes ordenar nuestras vidas, ordenar nuestros pasos. Tú eres el único, Señor, tú eres nuestro Salvador. Te bendecimos, te glorificamos, recibe toda la gloria, Señor, recibe tú la honra. Recibe toda alabanza, Señor, sea para ti, oh Dios. Háblanos en esta tarde, Señor. Toca nuestro corazón, que ese tiempo sea de gozo, sea para regocijarnos en tu palabra, en las alabanzas y en tu presencia, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Meditaciones sobre la palabra de Dios es el título de este salmo. Y dice así el salmo: cuán bienaventurados son los caminos, los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender de tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes. ¿Solo era del 1 al 8? Es que es bastante largo, sí. Ok. No había entendido. O sea, es del 1 al 8. Solo la primera parte del Salmo 119. Del 1 al 8. El otro domingo. Ok, perfecto. Perdón. Entonces, volvamos a leerla para que nos quede más clara. Dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Amén. Sí, o sea, si yo hubiera leído todo el Salmo, yo creo que son las 8 de la noche y todos, oiga, pero porque ya es anocheció y no he terminado. Ok, era el del 1 al 8, de hoy en 8, entonces continuamos con el vuelvo y leo todo el Salmo, pues es que es para que quede bien claro, ¿no? Señor Jesús, yo hoy quiero elevar mi voz exponiendo mi confianza, mi fe en ti, Señor, y colocar en tus manos las vidas de mis 3 hermanos, Dios. Que sea tu mano, Señor, guardándolos, que sea tu mano guiando sus pasos, Señor.
que sea tu mano llevándolos, guiándolos a la cruz, llevándolos a Cristo, para que sean salvos, Señor. Tú sabes cuánto anhelo hay en mi corazón porque ellos te conozcan realmente, Señor, porque sus vidas muestren a Cristo, porque sus vidas reflejen realmente el amor de Cristo. Te pido, Señor, que el Evangelio toque sus familias, a mi hermano Diego, a su esposa, a Marcelita, a las hijas, a Isabela, a Juliana, que tú traigas salvación a ellas, que seas tú quebrantando el corazón de ellas, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, mostrando la condición en ellos, la condición del pecado en ellos, Señor, y que seas tú convenciendo, Espíritu Santo, convénceles de pecado para que también haya una convicción y una necesidad real por la salvación, por ti, Cristo. También coloco en tus manos la vida de mi hermano Leonardo, su novia también, Camila, para que también ellos lleguen a los pies de Cristo, que el Evangelio toque sus corazones, Señor, que Leonardo pueda entender que esta vida es vana, que lo que hay en este mundo es desechable y que lo único que permanecerá es tu palabra, Señor, es tu reinado, Cristo, y que él pueda ser convencido de esto, Señor. Yo te pido por la vida de Leonardo, Dios. También coloco en tus manos la vida de Santiago. Aunque es tan joven, Dios, y muchas veces uno de joven ve la vida diferente, coloca convicción en él, Señor, coloca esa convicción de pecado en él, que él pueda ser apartado del mundo, porque aunque asiste a una iglesia y confiesa que es cristiano, pero su vida la vive en el mundo realmente, Señor, en las cosas, en los deleites de este mundo. Y como hemos aprendido, Señor, es una fuente que da dos clases de aguas, ¿no? Es una vida que se contradice, pero yo sé, Espíritu Santo, que tú puedes hacer la obra en su corazón, que tú eres el único que puedes hacer el milagro en el corazón de ellos, Señor. Y es el milagro más grande y poderoso que tú puedes hacer. Y es el cambiar el corazón, es el moldear un corazón duro, obstinado, por un corazón humilde y arrodillado a los pies de Cristo, reconociendo el pecado, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, gracias por este tiempo, Señor. También quiero pedir por esta iglesia, gracias por la iglesia, gracias por los pastores Jim, por el pastor Errol, su familia. Han sido una bendición, han sido personas que nos enseñan, que nos han servido, y aunque sabemos que no es una iglesia perfecta, Señor, sabemos también que tú los has usado, Señor, y que tu gracia y tu misericordia y tu bondad han abundado en esta iglesia y en sus miembros, en los creyentes que participan en esta iglesia, Señor. Y hoy te bendigo por ello, te doy la gloria a ti por ello, Señor. Oro también por la comunidad latina en este sector, Señor. Toca sus corazones, aquellas personas que estén agobiadas por el pecado, porque hemos entendido que el pecado agobia, que el pecado trae una carga pesada en el interior de cada persona, Señor. Que el pecado muchas veces también trae enfermedades, Dios, y que
puede traer cadenas que torturan en el interior de cada ser, Señor, y el pecado es esa oscuridad y ese agobio que hay en cada ser. Te pido, Señor, que tú traigas y convenzas el corazón de este pecado, que se vuelvan a ti, que los corazones sean quebrantados y que tú conviertas estos corazones duros de piedra por corazones quebrantados y corazones de carne, corazones que se humillen a ti, Señor, doblen rodillas a ti, Jesús, convencidos de que tú eres el único Salvador y nuestro único Dios, nuestro único Rey, nuestro único Señor. Y gracias, Señor, por ese tiempo. Háblanos, Señor, tu palabra es ese manantial. Cada 8 días venimos sedientos de ti, de tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor, y que sea tu palabra transformando nuestra mente para que pueda tomar el control de nuestras emociones y que no sean nuestras emociones controlando nuestras vidas, sino que sea tu palabra controlando nuestra mente y por ende nuestras emociones, nuestros deseos, controlándolos para que sean conforme a tu voluntad y a tus propósitos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en la oración? Chévere, ¿cierto? ¿Sí les gustó orar? ¿Sí? Creo que es una disciplina, ¿no? La oración es una disciplina y es una herramienta que Dios nos entregó para poner en las manos de Dios lo que hay en nuestro corazón. Y a través de la oración nos acercamos al Señor. Hoy vamos a estar hablando, y así rápidamente vamos a hacer un recorderis. Hace 8 días, ¿quién me ayuda? ¿Quién se acuerda de lo que vimos hace 8 días? Paolita, si no puede, sí, Paolita no. ¿Quién se acuerda? ¿Recuerdan que hablamos del sufrimiento? De la paciencia en el sufrimiento. ¿Sí recuerdan? Sí, exacto. ¿Recuerdan que hablamos de que para perseverar en medio del sufrimiento tenemos que tener paciencia, ¿cierto? Esa paciencia que no tenemos, esa paciencia que nos cuesta tener, ¿no? Esa paciencia que es un fruto del Espíritu Santo y por ende es el Espíritu Santo que a Él tenemos que suplicarle que coloque en nosotros paciencia para poder perseverar en medio de esas dificultades que trae el mundo, que muchas veces, siempre Dios las permite porque Dios es soberano. Y entendíamos esto y entendíamos que la paciencia es aquel fruto que nos puede permitir perseverar hasta el final. Y hablábamos sobre la venida de Cristo, ¿recuerda? Que la paciencia no solamente aplicarla acá en la tierra, sino también hasta cuando Cristo, realmente Dios nos dé esa paciencia, el Espíritu Santo nos dé esa paciencia hasta para llegar a la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar terminando el libro de Santiago. Creo que Santiago ha sido unos estudios que nos han enseñado que tenemos que volver a estudiar, ¿no? Porque ha sido una carta donde ha sido muy práctica para nosotros como creyentes, para poner en práctica precisamente no solamente hablar o decir cosas, sino que tenemos que vivir lo que Dios nos habla en su palabra. Y hoy estamos concluyendo esta carta que ha tenido 3 temas principales: paciencia en el sufrimiento, ¿sí? Control de la lengua, ¿recuerdan? Y la oración. Entonces la sección que hoy vamos a estar cubriendo como tema final es la oración. Bueno,
Los creyentes están llamados a orar sin cesar, eso está en 1 Tesalonicenses 5:16. Para tener confianza, Dios nos oye. En 1 Juan 5:15 dice que Dios nos oye. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, creamos que lo recibiremos. Eso está en Marcos 11:24. No estar ansiosos, sino en todas las cosas presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, que es el ejercicio que hicimos el día de hoy. Eso está en Filipenses 4:6. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, la oración es vital para la vida del cristiano y no es de extrañar que Santiago concluya con estas palabras, con el tema de la oración. Entonces vamos a leer, abran sus Biblias por favor en Santiago 5, capítulo 5, versículos 13 al 20. Capítulo 5, versículo 13 al 20. Dice así: ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y ya con esto finalizamos esta carta de Santiago. Entonces, el don de la palabra es una bendición maravillosa si nuestras palabras se usan para glorificar al Señor. ¿Sí? Como hemos visto a lo largo de la carta de Santiago, Santiago ha dicho mucho sobre el uso de nuestras palabras. Lo tocábamos domingos pasados y este capítulo pues no es la excepción. Él aquí también toca este tema y ha mencionado algunos de los usos más bajos de la lengua, que es la queja y el jurar, ¿no? Santiago 5:9 toca estos dos, toca el tema de la queja, quejándose, y Santiago 5:12 dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren, ¿sí? Ni por el cielo ni por la tierra, sobre el juramento. Pero Santiago también nos ha dirigido a algunos de los usos más elevados de nuestras bocas. También, digamos que por otro lado, habla de proclamando la palabra de Dios en Santiago 5:10 y también de la alabanza a Dios y la oración en Santiago 5:13. Pero realmente, ¿cuál es el tema principal? ¿Uno cómo puede concluir que cuál es el tema principal de lo que acabamos de leer? Queda cero dudas que el tema principal es la oración, porque 7 veces se menciona la palabra oración en lo que leímos, 7 veces se menciona. Entonces, es el privilegio distintivo de los hijos de Dios el orar, que lo tenemos totalmente descuidado y no le damos la importancia que la oración tiene, ¿no? Y el poder que la oración tiene. Saber que podemos venir confiadamente delante del trono de Dios, es entender que a través de la oración yo me acerco al trono de Dios y saber que Él me escucha. Tenemos que tener esa fe de entender que cuando yo abro mi boca y oro, Él me está escuchando, y confiar en que recibiremos gracia para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad
y de mayor dificultad. Eso está en Hebreos 4:16. Entonces, la oración es un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos de manera que podamos vivir en su voluntad. Eso es la oración. Es un instrumento, vuelvo y repito, que nos conecta con Dios y sus propósitos de manera que podamos vivir en su voluntad. Amén. Entonces no es de extrañar que entonces la primera exhortación a la oración sea durante un tiempo de necesidad. Entonces hay un vínculo, ¿verdad? En el versículo 13 hay un vínculo en el sufrimiento con la oración. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Que haga oración. Y yo creo que el tema del sufrimiento está a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el sufrimiento lo llevó el Hijo de Dios, lo sufrió, ¿no? Digamos que Él estuvo aquí en la tierra y pasó por un sufrimiento. Entonces dice acá Santiago, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Hay momentos en los que podemos estar alegres, hay momentos en los que no vamos a estar alegres, ¿sí? Y la palabra sufrir o afligido que toca aquí este versículo, aquí significa circunstancias difíciles o en problemas, ¿sí? Entonces no está describiendo el dolor físico o el sufrimiento, no es enfermedad, como Santiago menciona en el siguiente versículo, sino que en cambio se refiere a una carga espiritual causada por las circunstancias. Y eso es lo que muchas veces las circunstancias, las aflicciones causan esa carga espiritual, ¿no? Internamente nosotros sentimos esa carga espiritual causada por aquellas circunstancias. Pablo usó esta palabra para describir las circunstancias en las que se encontraba mientras padecía por el Evangelio. En 2 Timoteo 2:9 encontramos que Pablo pasaba, para describir las circunstancias en las que se encontraba, padecía una cantidad de dificultades y era afligido, sufría por causa del Evangelio. Pedro también dice que en 1 Pedro 3:14, él decía, sufriremos por la justicia, ¿sí? Estas dificultades no son el resultado del pecado, no son la disciplina o corrección de Dios hacia nosotros, son los problemas que Jesús dijo que tendríamos en este mundo por amor a Él, ¿sí? Por seguir a Cristo, vamos a tener que enfrentar y vivir circunstancias difíciles de sufrimiento por amor a Cristo. Dios ha diseñado la oración para que ella funcione poderosamente debajo de la sombrilla de su providencia y su soberanía. Dios diseñó la oración para que funcione, pero no para que funcione por debajo de mi voluntad y de mi soberanía, ¿no? Sino que la oración es eficaz y es poderosa si está debajo de la sombrilla, si está debajo de la providencia y de la soberanía de Dios. La idea aquí es que como pueblo de Dios tendremos momentos en esta vida en la que sufriremos por ser de Él, ¿sí? Por ser cristiano. Hay mucha gente que automáticamente escuchan que tú eres cristiano y va a haber una hostilidad, pueda que no muy grande, pero va a existir. Entonces, no todos los creyentes pasan por ese problema al mismo tiempo, pero puede pasar. Algunos estarán alegres mientras tú estás sufriendo. Otras veces eso se invertirá, ¿sí? Algunos cantan alabanzas mientras tú apenas puedes sonreír. Entonces, tenemos que saber que algunas personas piensan que tienes que poner una sonrisa cuando tú vienes a la iglesia y no puedes poner esa sonrisa, ¿no? Aquí se nos dice que son alegres los que cantan canciones y si estás turbado, dice acá Santiago que hay que hacer cuando estemos turbados, orar.
¿sí? Entonces, el pastor contaba esta mañana que cuando él era adolescente, él trabajó con un viejo granjero llamado Arden. Arden siempre estaba cantando himnos, este señor siempre estaba cantando himnos y todo el día cantaba y a menudo, pues, o sea, casi siempre era muy alegre, ¿sí? Y cuando Arden no cantaba, ellos sabían que algo lo estaba molestando y también sabían que Arden estaba orando, ¿no? Por eso que lo estaba molestando. Entonces, de esto es lo que está hablando aquí la Escritura precisamente. No se pone una fachada falsa, ¿no? Cuando se es feliz, pues se es feliz, ¿no? Pero cuando estés turbado, pues preocúpate por orar, exacto. Hay que preocuparnos no por poner esa cara feliz, sino que finalmente nosotros llegamos a la iglesia, uno viene cada domingo acá es acercarse uno al Señor. Entonces, a orar específicamente. No se queje, no quejarnos de esta situación, no culpar al Señor, no tener celos de aquellos que están alegres, ¿no? En esos momentos. En vez de eso, llevar nuestras preocupaciones, nuestras cargas al Señor en oración. ¿Listo? La oración se nos dio para cambiar, no se nos dio para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para eso. ¿Sí? La oración no se nos dio para cambiar la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que es santa, una voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y la oración no se nos dio para cambiar esa voluntad por una voluntad nuestra que es pecaminosa, humana, limitada y terrenal. Esa es nuestra voluntad. Y hermanos, a ustedes y a mí no nos conviene hacer ese cambio, ¿no? Ese cambalache de esa voluntad santa y agradable y perfecta por mi voluntad que es pecaminosa, limitada y terrenal. No nos conviene. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a obrar para nuestro bien. La voluntad de Dios siempre obra para nuestro bien. No culpar al Señor, no tener celos de aquellos que están alegres. Llevar mis cargas solo al Señor. Cuando Pablo en 2 Corintios 12:7 oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón en la carne. Muchos interpretan ese aguijón de la carne como una enfermedad, ¿no? Bueno, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Dios le dijo a Pablo, ese aguijón se te dio y Pablo aprendió que en la debilidad se iba a perfeccionar el poder de Dios. Y Dios le estaba dando tantas revelaciones, tanta verdad a Pablo, que era necesario ese aguijón para que él no se exaltara, sino que ese aguijón lo tuviera siempre arrodillado. Y es increíble ver eso, ¿no? O sea, eso lo sorprende a uno porque ahí uno va entendiendo qué hace el sufrimiento y las dificultades en mi vida. Y para Pablo, ese aguijón en la carne, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Cuando Cristo oró en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, Padre, pero no se haga mi voluntad. Lucas 22:42. Los ángeles fueron enviados para atender a Jesús y se le dio la fuerza necesaria para ir a la cruz esa noche. Esa noche Jesús sufría, ¿no? Tenía esa carga espiritual, ¿no? Internamente ese conflicto, pero Jesús al comienzo dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y es bueno, hermano, que nosotros oremos para que Dios pase de mí. Es bueno que usemos la oración para decirle a Dios, pasa de mí esta copa de sufrimiento que yo estoy viviendo.
o que tú estés viviendo en este momento. Es bueno orar por eso, pero es mucho mejor aún si yo puedo orar y decirle a Dios, pero al final que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es bueno decirle a Dios, hágase tu voluntad, está bien, ¿sí? Pero es mucho mejor cuando tú vas más allá y dices, Señor, que no sea yo, o sea, no sea mi voluntad, no sea mis deseos, no sea mi emoción, no sea mi carne, no sea mi naturaleza pecaminosa dominando y llevando mi vida a una voluntad que es incierta. La oración puede eliminar la aflicción si es la voluntad de Dios. Pero la oración también puede darte la gracia que se necesita en ese momento para llevar esa aflicción, para soportar esa aflicción. La gracia de soportar las dificultades presentes, la gracia de entender lo que está pasando. Dios te puede dar la gracia de convertir este problema en un triunfo. Entonces, además de sufrir por Cristo, las personas en realidad pueden estar enfermas, y esta es la situación que Santiago toca en este siguiente versículo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Entonces, no creemos aquí que Santiago dé una fórmula general para sanar a las personas enfermas en estos versículos. Y digamos con tu oración, Carito, sobre las enfermedades, ¿no? Y muchas veces eso nos agobia, la enfermedad de un familiar. Muchas veces nosotros mismos hemos rezado por los enfermos, otros ancianos de la iglesia oran por los enfermos. A veces Dios ha dado sanidad y otras veces no lo ha hecho, porque es la voluntad de Dios. Pero hay muchos cristianos que esto les molesta, les choca, ¿no? Porque finalmente decimos, como estudiábamos domingos pasados, hágase tu voluntad, que sea como tú dices, pero realmente pues en mí se está gobernando, es mi voluntad, y yo quiero y yo deseo es otra voluntad que no es la de Dios. Entonces, en este versículo se toca el tema de ungiendo con aceite. Si ustedes oran detenidamente, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, se ha ungido a personas con aceite y se ha orado junto con otros ancianos, y a veces Dios ha sanado, otras veces no lo ha hecho. La unción con aceite puede ser un acto simbólico de fe o puede significar administrar medicina. En esos tiempos se utilizaba el aceite para, se usaba en ambos sentidos, ¿no? Apartar a alguien para el Señor, o era utilizado como un medicamento recetado en ese momento. El aceite de oliva se aplicaba muy a menudo a las heridas para detener la infección, a la piel para diversas enfermedades, a los ojos en temas de conjuntivitis y así sucesivamente. El pastor también hablaba esta mañana que él escuchaba acerca de un terrible incidente hacia algunos años en el que un padre cristiano equivocado, ¿no? Equivocado, digamos, en su forma de pensar, tiró toda la insulina que se suponía que era para que su hijo debía tomar, ¿sí? El hombre afirmaba que Dios sanaría a su hijo, al niño. Pero finalmente el niño murió, ¿sí? Y el hombre este padre quedó devastado, porque él tomó toda la insulina, la tiró, la botó, y el niño murió. Entonces son situaciones fuertes, y es muy posible que Santiago acá esté diciendo, busquen tratamiento médico y oración. Y es obvio que Santiago pone el énfasis en la oración, pero no está diciendo olvídense de los medicamentos. Acá Santiago no está tocando, o sea, no está diciendo olvídense de los medicamentos, solamente oración. Santiago toca estos dos temas. La instrucción aquí es ungir con aceite de oliva y orar. Aquí es claro.
Dios ha provisto médicos, Dios ha provisto medicinas y Dios ha provisto la oración. ¿Es claro ahí? Entonces, a menudo buscamos medicina sin buscar también al Señor en oración, que ese ya es el otro extremo, ¿cierto? Entonces, depositamos toda nuestra fe en la medicina, toda nuestra fe en el doctor, en el médico, y nos olvidamos del poder de la fe puesta en la oración. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le devolverá la salud o lo levantará. Algunos de nosotros también podemos estar familiarizados con el intento de hace unos años de resucitar a la pequeña Olive. Perdónenme en esa pronunciación. Aleph, ok, Aleph. El intento de resucitar esta niña de entre los muertos, sus padres sirvieron en la iglesia de Bethel en Redding, California. Redding, California. Ok, iglesia de Bethel. Ok, en California. Esta niña tenía 2 años y había muerto mientras dormía. Y pues esta historia también me impactaba porque decía que en ese momento estaban convencidos de que Jesús les había dado el poder de resucitar a los muertos, por lo que exigieron una resurrección de la niña en ese momento. Y pues era una situación, ¿no?, bastante fuerte. Y durante 4 o 5 días ofrecieron muchas oraciones de fe, bien intencionadas, ¿sí?, pero la pequeña Olive no se levantó. ¿Qué pasa aquí? O sea, cuando ofrecemos oraciones de fe por los enfermos, tenemos que confesar, no sabemos si la voluntad de Dios es sanar. ¿Sí? Es lo que yo decía al comienzo, ¿no? O sea, la oración no se nos dio para cambiar la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros oramos para cambiar la voluntad de Dios. Porque cuando oramos, no oramos en el espíritu, sino que el que realmente ora ahí es nuestra carne, es nuestro deseo, exactamente. Entonces, ¿quiere Dios que este cáncer sea sanado o no? ¿Quiere Dios curar esto milagrosamente? No sé. ¿Puede Él hacer eso? Sí, ciertamente Él lo puede hacer. ¿Es la voluntad de Dios sanar o está planeado llamar a este niño a casa? Entonces, estas son las cosas que simplemente no sabemos y por eso debemos orar. Señor, si es tu voluntad, por favor, haz esto. ¿Sí? Entonces, cuando tocábamos el tema de Cristo, cuando Cristo en el monte Getsemaní decía, hágase tu voluntad, esa actitud de renuncia me conecta con los propósitos de Dios. O sea, cuando Cristo en ese momento decía, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, esa actitud de renuncia que carecemos de ella, porque siempre ora es nuestra carne, son nuestros deseos, pero esa actitud de renuncia fue la que automáticamente conectó a Cristo con la voluntad de su Padre. Y Cristo dijo, yo voy a hacer lo que tú quieres, Padre. Y fue a la cruz. Entonces, esa actitud de renuncia me conecta con los propósitos. Entonces, quizás de pronto aquí nos preguntamos dónde encaja la última parte del versículo 15. La última parte del versículo 15 dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, si ha cometido pecados, será perdonado. En griego esto realmente dice es, si ha estado pecando constantemente, ¿sí? Deja claro que una persona puede estar enferma a causa de ¿qué? Una persona puede estar enferma a causa de sus pecados, ¿sí? Y para ser claros, no todas las enfermedades son resultados del pecado. No todas las enfermedades resultan de nuestros pecados. Pero sí hay pecados que nos llevan a una enfermedad. Entonces, una vez le preguntaron a Jesús, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Fue su pecado o fue el pecado de sus padres? Preguntaron en Juan 9, ¿sí? Y Jesús dijo, ninguna de las dos cosas. Fue para la gloria de Dios, fue para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces, hay situaciones en las que
una persona enferma la enfermedad no es producto de un pecado o el pecado de sus padres, es porque Dios quiere manifestar su gloria. Sin embargo, la Biblia enseña que algunos creyentes se enferman e incluso mueren debido al pecado no arrepentido, que también hay historias en la Biblia. En 1 Corintios 11:30 el apóstol dice que algunos de la iglesia estaban tomando la cena del Señor, ¿sí? Pero se estaban involucrando en pecados sin arrepentimiento. Y que por esta razón, dice ahí, muchos de ustedes están débiles y enfermos y muchos se han quedado dormidos. Entonces, un pastor le pidió la opinión al pastor, ¿sí? Fue al pastor Errol. Le pidió a usted, pastor, la opinión. ¿Crees que esto fue el juicio de Dios? Como en 1 Corintios 1:11, ¿sí? Tenía una mujer en la iglesia que vivía con un hombre, entonces estaban viviendo una situación donde tenían una mujer en la iglesia, ¿sí es así? Que vivía con un hombre, no estaban casados, pero ella estaba tomando la cena. No estaban casados. El pastor se enteró de esto y le dijo, no puedes tomar la cena mientras vivas en pecado sin arrepentimiento. Tienes que dejar de vivir con este hombre o casarte. Tienes que casarte o dejar de vivir con este hombre. Ella no se arrepintió y volvió a tomar la cena la semana siguiente. 3 días después murió, ¿sí? No había razón médica aparente. Entonces el pastor le dijo, no lo sé, el Señor lo hace, pero eso me suena muy parecido a 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11, en la iglesia primitiva, los creyentes practicaban la disciplina eclesiástica, y un buen ejemplo de eso es en 1 Corintios. A los corintios se les dijo, expulsen al hermano inmoral. En otras palabras, excomulguen al hombre que no deja de pecar. Para ellos era importante esa transparencia en el momento de tomar la cena, y entendieron la importancia de la disciplina en la iglesia, ¿sí? 1 Corintios 5:5 dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. Si este hombre ha llamado a los ancianos o está demasiado enfermo para caminar o ha sido excomulgado de la iglesia, si les pide oración y se ha arrepentido, si la oración es con fe, está siendo ofrecida, es una fe en Cristo y sus pecados serán perdonados. Entonces la destrucción de su carne tuvo el efecto deseado, su alma ha sido salvada y ahora es una disciplina que ha terminado. Este hombre está siendo restaurado en la iglesia y el Señor le devolverá la salud. Entonces, como sabemos, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice enseguida, y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? En el versículo 16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Entonces, cuando hemos pecado contra Dios o cuando hemos pecado en privado, necesitamos confesar esos pecados al Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Confesarlos. Sin embargo, muchas veces nosotros como cristianos solo confesamos nuestros pecados a Dios y descuidamos confesar nuestros pecados para aquellos contra aquellas personas que hemos pecado. Muchas veces nosotros no nos acercamos a esa persona con la que pecamos, ¿sí? Y no nos acercamos y le decimos perdón, sino que pedimos perdón ¿a quién? A Dios, pero no a la persona con la que hemos ofendido. El pecado público requiere confesión pública. Y cuando hemos pecado contra otro cristiano, necesitamos confesar nuestro pecado a ese hermano o a esa hermana. ¿Listo? Entonces, la confesión descrita aquí es la confesión a la iglesia. Él no está diciendo, Santiago aquí no está diciendo, confiésate a un sacerdote, o él tampoco está diciendo, confiésese a un pastor o a un anciano. Él dice, confesaos los unos a los otros. Amén.
El lenguaje real aquí es más como acostúmbrate a confesar tus pecados a otro y orar los unos por los otros. Esto tampoco quiere decir que debemos acostumbrarnos a airar tus trapos sucios, ¿no? A todo el mundo. Tampoco quiere decir cuéntale a todos tus pecados todo el tiempo, ¿no? Pero él sí está diciendo acá, no escondas cuando has hecho daño a una persona en especial. No hay que esconder eso, sino que hay que confesarlo. Hay que pedir perdón. Y está diciendo aquí, acostúmbrate a confesarte a la iglesia si has pecado contra la misma iglesia. Y viene mucha sanidad cuando hay ese pecado confesado y tratando y acercándonos a aquella persona en la iglesia que hemos lastimado. Las escrituras también dicen que hagamos un hábito de orar los unos por los otros, que es la actividad que hicimos acá. Yo creo que eso nos falta hacer muchísimo y lo que yo les decía al comienzo también, cuando cantemos alabanzas es una oración cantada y tengamos ese entendimiento, no solamente es por cantar por cantar, sino que es una oración cantada. Hay mucha sanación física y espiritual cuando hay una oración en comunidad, con los unos, cuando se ora los unos por los otros. Dios nos instruye a llevar las necesidades de nuestros hermanos y hermanas ante Él en oración. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de oración? Levanten la mano. Una lista de oración, más o menos así como la que hicimos acá. ¿Cuántos tienen una lista de oración? No tenemos esa disciplina, ¿es verdad? No la tenemos. ¿Tienes planeados momentos de oración en el día? Nosotros manejamos una agenda, ¿no? Hay agendas para ustedes, las profesoras, hay unas agendas, ¿no? Donde planean el día, la semana, el mes. Y por ningún lado está la oración. ¿Por cuántas personas oras regularmente? ¿Cuántos tienen una lista? ¿Oras por tu iglesia? ¿Oras por tus hijos? ¿Por tus padres? ¿Oras por los líderes del gobierno? Nosotros por Petro, tenemos que orar por Petro. Ay, ¿verdad que no se puede hacer? Bueno, los perdidos, ¿cuántos oran por los perdidos? ¿Cierto? Perdemos esa disciplina de la oración. ¿Tienes personas que te llaman o que te piden oración urgente? Entonces, nosotros acá en la iglesia tenemos un chat, ¿no? Y hay momentos donde escriben, no, mi hijo en este momento está pasando por esto, está hospitalizado, tal persona está enferma. Hoy tuvimos un caso de Carol, que su nieta, su sobrina estaba pasando por un momento también difícil. Entonces son peticiones de oraciones urgentes. Entonces nos dicen, por favor, esto se acerca y necesito oración por ello. Pero es esa disciplina que hemos dejado perder. La oración del justo es poderosa, pero el justo no es solamente el pastor. No es solamente el pastor es el que tiene que orar, ¿cierto? O el anciano o el diácono. La persona a la que se le indica que debe orar, eres tú, soy yo, somos todos. El poder de la oración no proviene de las palabras que se dicen y no viene de la persona que reza, viene del Dios que responde. ¿Sí? Ahora las personas justas oran por la voluntad de Dios y eso es uno de los beneficios de la oración. Pero cuando oramos fervientemente en Cristo, a pesar de que solo somos personas normales, somos contados justos en Cristo Jesús. Y esto es algo que Santiago explica a continuación y él se enfoca mucho en el ejemplo de Elías. En el versículo 17 al 18 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, ¿cierto?
Entonces, el telón de fondo de este ejemplo es que Dios le dijo a Elías que profetizara una sequía sobre Israel, ¿cierto? Por su infidelidad, el malvado rey Acab y la malvada reina Jezabel habían convertido a Israel en adoradores de dioses falsos en ese momento. Entonces, habían perseguido y matado a los sacerdotes del Señor, habían instalado a los sacerdotes de Baal, y se supone que Baal pudo darles lluvia y cosechas en ese momento, y tenían su confianza puesta en el dios Baal para que descendiera lluvia en las cosechas. Sin embargo, el Señor mostró que Baal no podía entregar estas cosas. Le dijo a Elías que profetizara la sequía, y luego hizo que Elías orara para poner fin a la sequía. Pasaron 3 años y medio. ¿Sí? Elías era un hombre justo, pero él no era un supercristiano. ¿Sí? Él era un hombre con la misma naturaleza, como dice aquí Santiago, él era un hombre con la misma naturaleza que nosotros. Oró como Dios le indicó que orara, y Elías oró fervientemente. Y mi pregunta es, ¿tu oración, mi oración, es una oración ferviente? ¿O es una oración de 3 minutos como por lavarnos las manos y salir? Nuestra oración es así, no es fervientemente. En otras palabras, Elías en ese momento oró creyendo que Dios podía hacerlo. Esta mañana el pastor tocaba también un tema que él escuchaba acerca de una comunidad agrícola a finales de los años 1800 que estaba experimentando una sequía severa en estos años. Una comunidad agrícola y que necesitaba que lloviera con urgencia, y las cosechas estaban muriendo en los campos, y su pastor organizó una oración un domingo para que lloviera, porque ya estaban en esa sequía severa. Él dijo: Señor, no sabemos si harás que llueva, pero seguro que sabes que lo necesitamos esa lluvia. Entonces ciertamente creemos que puedes hacerlo. No presumimos de saber lo que harás, pero te pedimos, Señor, por favor, envía la lluvia si te place. Y antes de que terminara el servicio, la lluvia cayó a cántaros. Entonces, después del hecho, alguien recordó haber visto al pastor caminar a la iglesia esa mañana con un gran paraguas. O sea, el pastor tenía como esa fe, ¿no? Esa fe puesta, y ese pastor no sabía si Dios enviaría la lluvia, pero él estaba completamente preparado si el Señor lo hacía. Entonces, lo que se dice literalmente acerca de Elías en el versículo 17 es que oró con oración para que no lloviera. No se limitó a pronunciar palabras vacías, como muchas veces nosotros oramos, ¿no? Oramos palabras sin sentido, hablamos con Dios sin un entendimiento, sin sentido. Elías no oró con la esperanza de que el Señor hiciera lo que él dijo. Oró fervientemente y diligentemente de corazón. Y es obvio aquí que Santiago nos está animando a hacer lo mismo. Ahora, para terminar esta carta, en el versículo de 19 al 20, Santiago dirige nuestra atención a aquellos que podrían desviarse de la fe y nuestra responsabilidad hacia ellos, ¿sí? Entonces, mi trabajo o mi rol con la oración no es descifrar la voluntad de Dios, es confiar en ella. Porque muchas veces nosotros entramos en oraciones para, Dios mío, y yo recordaba esta semana con mi esposa estábamos hablando sobre este tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sabemos Dios para qué nos trajo acá, no lo sabemos, ¿sí? Y no queremos tampoco decir, no, es para esto, o adelantarnos a cosas que no sabemos. Pero mi rol en la oración no es descifrar la voluntad de Dios, es confiar en ella. Y Dios nos dará la gracia para atravesar esa voluntad que es perfecta en Él. Dios nos dará la gracia, hermanos. Entonces, aquí es obvio que Santiago
está tocando este tema y es obvio que tenemos una responsabilidad para con los demás en la iglesia. Debemos perseguir a los descarriados. Algunos deambulan porque pierden el rastro, otros deambulan porque pierden el rastro del rebaño, otros deambulan porque la hierba se ve más verde en un lugar que en otro, y otros se extravían porque alguien los descarrió. Pero la responsabilidad de la iglesia es orar y ir por los que están perdidos. El errante que dice acá en el versículo 19, dice se ha desviado, ¿sí?, de la fe. Se trata de un cristiano profesante cuya fe no es genuina, o es un cristiano pecador que necesita arrepentirse. El término del Antiguo Testamento aquí es apóstata. Entonces, algunos de los que estamos aquí estamos lidiando actualmente con situaciones como esta, o las hemos enfrentado en el pasado y es duro. ¿Han sido salvados alguna vez? ¿Cómo podemos, y surgen preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir haciendo esto cuando estas personas a las cuales nosotros queremos que busquen a Dios, cuándo van a volver? Y es el tipo de preguntas que nos hacemos. Pero se trata de una persona cuya fe no es genuina. Entonces, la muerte de la que se habla en el versículo 20, acá dice, un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y esa muerte que se habla acá es de la que se habla en el versículo 20, es la muerte segunda. Es el fuego eterno del infierno. Esto está en Apocalipsis 20:14, la muerte que viene después del juicio. Entonces se trata de una persona que es un cristiano pecador que necesita arrepentirse y ser restaurado de la muerte física, ser sacado de esta vida por la muerte, para poder ir a casa en Cristo, en lugar de permanecer deshonrando a Cristo. Entonces estas situaciones no sabemos si alguien nunca tuvo fe genuina, no sabemos la fe genuina en la gente, o si la tiene, pero está en un periodo de pecado sin arrepentimiento. La Biblia nos dice que ambas cosas son posibles. Nos dice que Dios conoce el corazón de estas personas. Y nuestro Señor nos asegura que el creyente genuino nunca se perderá. Entonces, ya que sepamos la situación exacta de esta persona o no, nuestra responsabilidad hacia estas personas que están descarriadas es la misma. Tenemos que ir a ellos. Debemos señalar su error, debemos orar por ellos. Debemos instalarlos a que se arrepientan de su pecado y sigan a Cristo. Y aquí tenemos el corazón del Evangelio. El errante será salvo y sus pecados serán cubiertos. Esta es la esencia del Evangelio. Vuelvo y lo repito. El errante será salvo y sus pecados serán cubiertos. Amén. Entonces, si son genuinamente salvos por primera vez, sus pecados, no importa cuántos pecados sean, van a ser cubiertos por la sangre de Cristo. Si son restaurados a la vida cristiana genuina, serán recibidos en la iglesia de nuevo y sus pecados no serán recordados nunca más. Y la verdad es, hermanos, es que el amor cubre multitud de pecados. Eso está en Proverbios 10:12. El amor cubre multitud de pecados. Y aunque cada uno de nosotros ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, Dios ha demostrado su amor al enviar a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nosotros, por ti y por mí. Cuando nos volvemos a Cristo con fe, su sangre cubre nuestros pecados. Entonces, lo maravilloso y asombroso de la justificación es que Dios perdona nuestros pecados para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, están separados de nosotros tan lejos como el este del oeste y no volverán a ser llamados a comparecer ante un tribunal. Y ese es el mismo perdón que debemos practicar en la iglesia. De esto era lo que esto es lo que específicamente Santiago está hablando. Cuando una persona se arrepiente, la tratas como una nueva creación. Te regocijas porque han vuelto a casa.
no sostienes esas cosas más sobre su cabeza y te alegras porque tu hermano que estaba muerto ahora está vivo. Y ese es el milagro. O sea, para mí, digamos, los milagros que en la Biblia se nombran sobre el ciego, sobre el paralítico, pero para mí el milagro de regenerar, de la nueva criatura, de un corazón nuevo, para mí ese milagro es el poder de Dios, obrando en el corazón de un hombre pecador. Ahora hemos llegado aquí ya al final de esta carta en Santiago y vamos a ver claramente lo que se nos está enseñando aquí. Recordamos que la vida cristiana se vive por la fe y esa fe es evidente en lo que digas y en lo que haces. No solamente en lo que se dice, sino que en lo que vivamos, en lo que hagamos. Y esa fe implica la dependencia a la oración. No podemos exagerar la importancia de la oración en la vida cristiana. Si oramos cuando estamos en problemas, o si oramos cuando estamos enfermos, o si oramos cuando hemos pecado, o si oramos los unos por los otros, si oramos para que se haga la voluntad de Dios, no podemos exagerar la importancia de la oración en nuestras vidas. La oración es supremamente importante y creo que tenemos que darle esa importancia en el momento que estamos aquí en la iglesia a orar fervientemente. Entonces, ciertamente también oramos para que los perdidos se salven y los vagabundos regresen a casa. Y recuerden, la oración es un instrumento, es una herramienta para confiar en Él en medio del sufrimiento. Es una herramienta y es un instrumento para confiar solo en Dios. Y una de las principales preocupaciones de Santiago acá es que en esta carta ha sido la madurez espiritual de estos creyentes. Santiago estaba preocupado por la madurez espiritual y les estaba pidiendo que examinen sus corazones. Y es lo mismo que Dios te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí. Examina tu corazón. Y es un buen momento para examinar también nuestros corazones en este momento. Yo leía esta semana que Santiago en la primera iglesia primitiva le tenían por sobrenombre Santiago el Justo, ¿sí? Porque era un hombre piadoso y que oraba mucho. Y también tenía otro sobrenombre, eso lo leí de Matthew Henry, que decía que le llamaban también camello de rodillas viejas, porque permanecía todo el tiempo arrodillado orando. Entonces yo creo que Santiago es el mejor ejemplo para enseñarnos sobre la oración, ¿sí? Y para finalizar, están estas seis preguntas para que nos autoexaminemos. Primera, ¿busco a Dios en oración cuando estoy en problemas? ¿Solo cuando estoy en problemas? ¿No? ¿Alabo a Dios en los buenos tiempos? ¿Confieso mis pecados a Dios y a aquellos contra quienes he pecado? ¿Oro por los demás y busco su apoyo en la oración? ¿Sé que soy una persona común y corriente salvada por la gracia de Dios? ¿Tú entiendes eso? ¿Que tú eres una persona común y corriente salvada por la gracia de Dios? ¿Buscas al perdido y busco al cristiano que se ha extraviado? Entonces son buenas preguntas para que nos autoexaminemos. ¿Busco a Dios en oración cuando estoy en problemas? Amén.